En el marco de la celebración del 35 aniversario de la Universidad Simón Bolívar, nos encontramos en la delegación de la Unión Europea con el Dr. Juan Garay, quien nos acompaña en nuestro tercer congreso multidisciplinario con su participación en la conferencia La ética de la equidad, los límites de la dignidad y el acaparamiento. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con el Dr. Juan Garay, quien es jefe de cooperación en la delegación de la Unión Europea en México con el rango de ministro consejero. Buenos días. Buenos días, May. ¿Nos podría platicar sobre las principales funciones y actividades que tiene ahorita? Bueno, pues la cooperación de la Unión Europea en México tiene muchos ámbitos, está muy activa y desde esta sección pues coordinamos trabajo con instituciones del gobierno. A nivel federal trabajamos mucho con Cancillería, con una agencia dentro de Cancillería que es Amexit. Trabajamos también con SETEC, como saben, la secretaría que ha implementado la reforma del sistema penal y judicial. Trabajamos con la SEGOV, sobre todo con la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención Social del Delito. Con otras múltiples secretarías de manera más indirecta, como Salud o otras. Pero trabajamos sobre todo en los estados y donde estamos concentrando mucha actividad son los estados de San Luis Potosí y de Oaxaca. Recientemente hemos acabado también un programa muy largo de cooperación con Chiapas, con el estado de Chiapas y con diferentes municipios. Además de esa cooperación bilateral que se centra en la cohesión social, hemos trabajado mucho con empresas mexicanas, sobre todo pequeñas y medianas empresas a través de ProMéxico, con muchas otras instituciones, pero tenemos un énfasis muy importante de trabajar con la sociedad civil mexicana. Entonces tenemos varias convocatorias cada año de apoyo a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones en defensa de derechos humanos y recientemente una convocatoria en apoyo de autoridades locales. Además de eso trabajamos con bancos de desarrollo que trabajan a su vez con el gobierno en diferentes ámbitos, sobre todo de inversiones sostenibles, como gestión forestal, agua, vivienda social o agricultura sostenible. Y además intentamos vincular lo que aquí hacemos de cooperación con México con programas regionales que tiene la Unión Europea con toda Latinoamérica, programas en el ámbito también de la inclusión social, del cambio climático, de la justicia, la seguridad o, por ejemplo, intercambios de educación superior. Luego tenemos un espectro muy amplio de actividades y muy interesantes y estamos muy motivados y aprendiendo mucho de México. Y entrando un poco al tema de nuestro congreso, ¿qué es para usted la responsabilidad social? Bueno, cada día reflexiono qué es, o sea, no creo tener una definición. Para mí, una sociedad justa, voy a empezar por ahí, es una sociedad en la cual los ciudadanos ejercen su libertad de manera consciente. Cuando uno ejerce su libertad de manera consciente, yo estoy convencido que dirige sus decisiones libres hacia el bien común. Cuando el conjunto de ciudadanos ejerce libremente su vida, sus decisiones, con un énfasis en esa contribución al bien común, que además es la mayor fuente de felicidad, pues entonces se crea realmente la sociedad de la corresponsabilidad, que está basada en que los ciudadanos participen éticamente del mercado, consumiendo y ahorrando de manera ética, participen activamente de la política, contribuyendo a la política del bien común, incluso hagan todo ello con una conciencia ecológica de preservar la sociedad y la naturaleza para las generaciones venideras. Ese ejercicio de la libertad de forma consciente hacia el bien común, que está muy ligado a un comportamiento ético en las diferentes dimensiones humanas, es lo que crea una sociedad justa que se dota de instituciones y de representantes políticos que responden a esa base social. Por lo tanto, el que los ciudadanos sean responsables en sus acciones diarias en estos diferentes ámbitos del mercado, de la política, del consumo,
de la economía a través de una equidad fiscal, es la base de una sociedad justa. Una sociedad solo puede garantizar derechos universales con ciudadanía responsable, y no solo responsable pasivamente, sino proactiva hacia el bien común. Una definición larga, ¿eh? ¿Y cuál es la importancia de concientizar e involucrar a los jóvenes en temas de responsabilidad social? Bueno, pues es la clave de toda sociedad, que los jóvenes sientan, yo creo que más que una obligación o incluso una responsabilidad, sientan la belleza, las dimensiones tan interesantes que abre la vida cuando uno convive con corresponsabilidad hacia el bien común. Es en todos los sentidos, en el sentido de la innovación y la creatividad intelectual, en el sentido del compromiso social, en el sentido de la participación política, en todos los sentidos, yo diría sobre todo eso, es el conocimiento orientado hacia el bien común a través de la educación, del empleo y de la participación social, la economía, el cómo contribuir a través de nuestras actividades hacia un bien colectivo, y la ecología. En todas esas dimensiones, realmente actuar en corresponsabilidad es lo que da más sentido a la vida en sociedad, ¿no? Entonces, si los jóvenes se sienten que, primero, tienen espacios para contribuir al bien común, y los jóvenes son desde los 11, 12 años, tienen ese espacio para contribuir al bien común, no son simplemente máquinas que entran en el engranaje de una sociedad que produce y consume, sino son algo más, y su creatividad, sus ideas son valoradas, son respetadas, son tenidas en cuenta. Entonces se crea otro tipo de sociedad. Y en México y en la Unión Europea eso es muy necesario, y eso requiere un cambio transformacional, porque actualmente los jóvenes no tienen mucho espacio para sentirse que ellos contribuyen al bien común, ¿no? En el espacio de consumir, de estudiar muchas veces conceptos impuestos y de engranarse y enrolarse a una cadena de producción. Entonces ahí, desde muy pronto en la juventud, en la adolescencia, cunde el desánimo de que, bueno, no hay otra que subirse al tren, ¿no? de producir y consumir. No, hay que cambiar ese concepto, y la clave está en los jóvenes. ¿Qué retos de responsabilidad social enfrentamos en el México actual? Muchos, ¿no? Yo empezaría por una encuesta en la que nosotros colaboramos con precisamente Segov, la Subsecretaría de Participación Social, Participación Ciudadana y Prevención Social. Es la encuesta de cohesión social, una encuesta muy amplia, uno de los pocos países que ha hecho esa profundidad de análisis. Y lo que más me preocupa de México es que, voy a introducir otra palabra, es que el índice de confianza entre los mexicanos es bajo. Había una pregunta que a mí me dejó muy sorprendido, que era ¿cuántas madres dejarían a sus hijos pequeños con la vecina, con una de las vecinas, si tuvieran una urgencia? Y era una proporción baja, no confiaban en hacerlo. Eso es muy triste, ese es el cemento más básico social, la confianza entre las personas, ¿no? Eso se unía a que la confianza con las instituciones era incluso menor. La confianza con el sistema judicial, el sistema policial, el sistema social, el sistema fiscal era muy baja. Entonces yo creo que hay que ver cómo se puede, yo no diría reforzar, sino reconstruir la confianza, el tejido social a través de la confianza. Y yo creo que eso pasa por que, como decía antes, haya espacios para la contribución al bien común, y que esos espacios se vuelvan como el centro de la sociedad. Que el que contribuya al bien común sea el más valorado de la sociedad. Que la movilidad social entre los que tienen menos y los que tienen más, primero, esté limitada en un mínimo de dignidad y en un máximo de acaparamiento. Y que esa movilidad social esté incentivada, esté premiada según la contribución al bien común. Ese tipo de nuevas referencias sociales es la que puede crear, pues, una cultura de
responsabilidad. Pero yo creo que la palabra se queda corta, ¿no? Responsabilidad. Porque responsabilidad es algo reactivo, es dar respuesta. Yo creo que se necesita algo mucho más proactivo en la sociedad, un espíritu de bien común. Yo diría una sociedad orientada hacia el bien colectivo. No sé cómo, no hay palabra, ¿no? Pero por ahí va lo que yo pienso. Y para finalizar, ¿por qué considera que sea importante que empresarios, estudiantes, investigadores y profesionistas participen en este congreso? Yo creo que todos, ¿no? Bomberos, empresarios, médicos, políticos, periodistas, payasos, todo el mundo. Todo el mundo debe reflexionar sobre un cambio social. Fíjate que tenemos una sociedad global donde en los estudios que yo estaba haciendo, porque además de mi trabajo en la cooperación, pues soy investigador y profesor académico en temas de equidad. Ahí van unos datos. Al menos 16 millones y cuanto más apuramos el análisis son más, posiblemente lleguemos a 25 millones de personas mueren cada año por muertes por injusticia, muertes evitables por injusticia, por extremos de vivir por debajo, sin alcanzar un umbral mínimo de dignidad en recursos, que está muy relacionado porque el mundo promueve y aplaude el acaparamiento. Cuanto más tienes, más vales en la sociedad de hoy. Los más famosos, sean futbolistas o cantantes o lo que sea, son los que más aplaudimos. Pero ese acaparamiento y esas ganas de llegar a esos modelos es lo que crea una sociedad muy injusta. Luego tenemos que cambiar de sociedad si queremos, de entrada, evitar que haya tantísimas muertes evitables por injusticia. Muchísimas más que la violencia, que es una de las consecuencias de la injusticia, muchísimas más que por cualquier desastre o guerra en el mundo, que también son en las guerras en concreto consecuencia de esa injusticia. Pero es que además ese modelo de injusticia en el que vivimos está basado en una producción y consumo acelerados que están creando también una injusticia intergeneracional. Es decir, que nuestros hijos y nietos, por primera vez en la historia de la humanidad en los últimos 300 años, pero la humanidad nos ha hecho llegar a una generación, esta generación en la que disfrutamos de los mayores niveles de bienestar y de esperanza de vida. Bueno, pues por primera vez bajamos. Nuestros hijos van a tener menos esperanza de vida que la nuestra. Ya hay bastantes datos en bastantes países. En España recientemente hubo un análisis de ello. Y nuestros nietos peor. ¿Por qué? Porque hemos creado un modelo fallido, un modelo que falla para las nuevas generaciones,